Colorado Rockies vs Pittsburgh Pirates, predicción MLB, 24 de agosto de 2025. Rockies en Pirates 12 del día ET, McKade Brown abrirá por Colorado. Brown hará su debut en MLB tras la salida de Gomber. El derecho debuta en Grandes Ligas. En 11 aperturas en AA registró efectividad de 3.14 con whip de 1.07. Paul Skenes abre por los Pirates. Skenes en 21 aperturas tiene efectividad de 2.16 con whip de 0.96. El derecho poncha 28.8% con 6.1% de boletos. Rola al 43.8% con apenas 0.53 jonrones permitidos por 9 entradas. Skenes en casa registra efectividad de 1.81 con whip de 0.88. Los Rockies batean 210 de visitantes. Pittsburgh batea 240 en sus últimos 27 juegos. Colorado está 21-16 al under en la carretera contra equipos con bullpen whip de 1.35 o menor. Pittsburgh está 23-14 al under en casa contra equipos de la Liga Nacional que batean 255 o menos. Juega Colorado y Pittsburgh under 8. St. Louis Cardinals vs Tampa Bay Rays, predicción MLB, 24 de agosto de 2025. Cardinals en Rays 12 del día ET, Matthew Liberatore abrirá por St. Louis. Liberatore en 23 aperturas tiene efectividad de 4.13 con whip de 1.29. El zurdo poncha 17.9% con 5.6% de boletos. Rola al 40.4% con 0.96 jonrones permitidos. Ryan Pepiot abre por Tampa Bay. Pepiot en 26 aperturas tiene efectividad de 3.95 con whip de 1.19. El derecho poncha 24.3% con 8.5% de boletos. Rola al 38.7% con 1.58 jonrones permitidos. Liberatore en sus últimos 6 juegos tiene efectividad de 5.84, afectado por los jonrones. Pepiot se ha desplomado en sus últimos 4 juegos con efectividad de 7.06 y whip de 1.43, también castigado por jonrones. Juega St. Louis y Tampa Bay over 8.5. New York Mets vs Atlanta Braves, predicción MLB, 24 de agosto de 2025. Mets en Braves 1:35 de la tarde ET, David Peterson abre por New York. Peterson en 24 aperturas tiene efectividad de 3.18 con whip de 1.24. El zurdo poncha 21.2% con 8.5% de boletos. Rola al 56.1% con 0.56 jonrones permitidos. Bryce Elder abre por Atlanta. Elder en 21 aperturas registra efectividad de 6.29 con whip de 1.56. El derecho poncha 17.9% con 8.6% de boletos. Rola al 49.9% con 1.53 jonrones permitidos. Peterson en sus últimos 3 juegos de visitante tiene efectividad de 1.21 con whip de 1.00. Elder en casa registra efectividad de 7.43. New York batea 329 en sus últimos 6 juegos. Los Mets están 2-0 de visitantes contra abridores de la Liga Nacional con efectividad de 5.40 o más, con más 2 unidades. Atlanta está 7-10 en casa contra equipos que promedian 1.25 jonrones o más con pérdida de menos 6.6 unidades. Juega Mets menos 134. Houston Astros vs Baltimore Orioles, predicción MLB, 24 de agosto de 2025. Astros en Orioles 1:35 de la tarde ET, Spencer Arrighetti abrirá por Houston. Arrighetti tiene 5 aperturas con efectividad de 6.94 y whip de 1.63. El derecho poncha 19.3% con 13.8% de boletos. Rola al 32.9% con 1.54 jonrones permitidos. Trevor Rogers abre por Baltimore. Rogers en 12 aperturas tiene efectividad de 1.41 con whip de 0.90. El zurdo poncha 23.3% con 5.6% de boletos. Rola al 49.3% con mínimo daño de jonrones. Arrighetti ha sido castigado en juegos de visitante. Rogers permitió una carrera limpia o menos en 7 de 8 juegos. Houston batea 234 en sus últimos 28 juegos con bullpen de efectividad 5.50. Han perdido 8 de 14 de visitante con menos 1.5 unidades. Baltimore está 14-9 en casa contra equipos con porcentaje de victorias entre 540 y 620 con retorno de más 5.4 unidades. Juega Baltimore menos 154.
Washington Nationals vs Philadelphia Phillies, predicción MLB, 24 de agosto de 2025. Nationals en Phillies 1:35 de la tarde ET, Jake Irvin abre por Washington. Irvin en 26 aperturas tiene efectividad de 5.30 con whip de 1.40. El derecho poncha 15.3% con 7.9% de boletos. Rola al 43.5% con 1.79 jonrones permitidos. Ranger Suárez abre por Filadelfia. Suárez en 19 aperturas tiene efectividad de 3.25 con whip de 1.17. El zurdo poncha 22.7% con 5.9% de boletos. Rola al 46.5% con 0.76 jonrones permitidos. Irvin en sus últimos 6 juegos tiene efectividad de 8.10 con whip de 1.80, castigado por jonrones. Filadelfia batea 341 en sus últimos 6 juegos. El bullpen de Washington en sus últimos 27 tiene efectividad de 5.63. Los Nationals están 13-4 al over en la carretera contra equipos con porcentaje de victorias entre 540 y 620. Los Phillies están 9-3 al over en casa contra rivales de la división. Juega Washington y Philadelphia over 9.5. Toronto Blue Jays vs Miami Marlins, predicción MLB, 24 de agosto de 2025. Blue Jays en Marlins 12 del día ET, Kevin Gausman abrirá por Toronto. Gausman en 25 aperturas tiene efectividad de 3.78 con whip de 1.06. El veterano poncha 23.9% con 7.1% de boletos. Rola al 34.5% con 1.16 jonrones permitidos. Eury Pérez abre por Miami. Pérez tiene 13 aperturas con efectividad de 3.48 y whip de 1.01. El derecho poncha 25.6% con 9.3% de boletos. Rola al 32.1% con 0.97 jonrones permitidos. Gausman en sus últimos 5 juegos de visitante tiene efectividad de 1.74 con whip de 0.77. Pérez en sus últimos 3 permitió 12 carreras en 14 y 2/3 entradas. Toronto batea 291 en sus últimos 28 juegos, Miami 235. Los Blue Jays están 4-1 de visitantes contra equipos de la Liga Nacional que permiten 4.5 carreras o más, con más 3 unidades. Miami está 12-20 en casa contra equipos con récord ganador con pérdida de menos 5.9 unidades. Juega Toronto menos 126. Kansas City Royals vs Detroit Tigers, predicción MLB, 24 de agosto de 2025. Royals en Tigers, 1:40 de la tarde ET, Seth Lugo abre por Kansas City. Lugo en 24 aperturas tiene efectividad de 3.73 con whip de 1.22. El derecho poncha 20.2% con 8.6% de boletos. Rola al 39.5% con 1.63 jonrones permitidos. Su FIP es 4.98. Jack Flaherty abre por Detroit. Flaherty en 25 aperturas tiene efectividad de 4.51 con whip de 1.27. El derecho poncha 29.1% con 9% de boletos. Rola al 35.5% con 1.37 jonrones permitidos. Lugo en sus últimos 4 juegos de visitante permitió 19 carreras limpias y 6 jonrones en 26 y 1/3 entradas. Flaherty en sus últimos 4 juegos en casa tiene efectividad de 2.79 con whip de 1.14. El bullpen de Detroit llega en mejor forma. Los Royals están 5-2 en juegos divisionales de visitante con pérdida de menos 7 unidades. Detroit está 22-11 en casa contra equipos de la Liga Americana que promedian 4.4 carreras o menos, con retorno de más 6.7 unidades. Juega Detroit menos 152. Minnesota Twins vs Chicago White Sox, predicción MLB, 24 de agosto de 2025. Twins en White Sox 2 de la tarde ET, Tash Bradley abre por Minnesota. Bradley en 21 aperturas tiene efectividad de 4.61 con whip de 1.28. El derecho poncha 20.2% con 9.3% de boletos. Rola al 47.1% con 1.05 jonrones permitidos. Yoendrys Gómez abre por Chicago. Gómez en 14 aperturas tiene efectividad de 5.53 con whip de 1.55. El derecho poncha 17.6% con 11.5% de boletos. Rola al 38.2% con 1.30 jonrones permitidos. Bradley fue castigado en sus últimos 2 juegos en ligas menores.
Gómez en casa tiene efectividad de 3.52. Los Twins batean 222 en sus últimos 27 juegos, Chicago, 262 en 26. Los Twins están 6-7 de visitantes contra equipos con porcentaje de victorias de 380 o menor, con pérdida de menos 4 unidades. Juega Chicago, San Francisco Giants vs Milwaukee Brewers, predicción MLB, 24 de agosto de 2025. Giants en Brewers 2 de la tarde, Robbie Ray abre por San Francisco. Ray en 26 aperturas tiene efectividad de 2.85 con whip de 1.11. El zurdo poncha 25.2% con 9.1% de boletos. Rola al 38.2% con 1.05 jonrones permitidos. Brandon Woodruff abre por Milwaukee. Woodruff en 8 juegos tiene efectividad de 2.47 con whip de 0.85. El derecho muestra tasa de ponches élite de 32.7% con 6.5% de boletos. Rola al 32.7% con 1.44 jonrones permitidos. Ray permitió 7 carreras en sus últimas 12 y 2/3 entradas. Woodruff ha permitido 2 carreras limpias o menos en sus juegos de local. San Francisco batea 230 de visitante. Milwaukee en sus últimos 28 juegos batea 287. Su bullpen llega en mejor forma. Los Brewers están 35-12 en sus últimos 47 juegos con retorno de más 23.3 unidades. Los Giants están 3-8 de visitantes contra abridores de la Liga Nacional con efectividad de 3.20 o menor, con pérdida de menos 4.2 unidades. Juega Milwaukee, Cleveland Guardians vs Texas Rangers, predicción MLB, 24 de agosto de 2025. Guardians en Rangers 2:35 de la tarde, Gavin Williams abre por Cleveland. Williams en 25 aperturas tiene efectividad de 3.24 con whip de 1.30. El derecho poncha 23.4% con 12.1% de boletos. Rola al 44.4% con 1.22 jonrones permitidos. Merrill Kelly abre por Texas. Kelly en 26 aperturas tiene efectividad de 3.35 con whip de 1.06. El derecho poncha 23% con 7.3% de boletos. Rola al 44% con 1.13 jonrones permitidos. Williams en sus últimos 6 juegos tiene efectividad de 2.00 con whip de 0.94. Kelly permitió 2 carreras limpias o menos en 8 de 9 juegos. Cleveland batea 207 en sus últimos 6 juegos. Texas batea 228 en casa con bullpen de efectividad 3.08. El bullpen de Cleveland en la carretera tiene efectividad de 3.06. Los Rangers están 26-4 al under como favoritos en casa entre menos 100 y 150. Los Guardians están 26-15 al under de visitantes contra equipos con bullpen whip de 1.35 o menor. Juega Cleveland y Texas under 8. Chicago Cubs vs Los Angeles Angels, predicción MLB, 24 de agosto de 2025. Cubs en Angels 4 de la tarde, Jameson Taillon abre por Chicago. Taillon en 18 aperturas tiene efectividad de 4.26 con whip de 1.11. El veterano poncha 18.9% con 5.1% de boletos. Rola al 33.9% con 1.95 jonrones permitidos por 9 entradas. Kyle Hendricks abre por Los Angeles Angels. Hendricks en 24 aperturas tiene efectividad de 4.93 con whip de 1.30. El derecho poncha 15.9% con 6.4% de boletos. Rola al 36.8% con 1.50 jonrones permitidos. Taillon en sus últimos 4 juegos de visitante tiene efectividad de 3.41 con whip de 1.00. Hendricks en sus últimos 5 en casa tiene efectividad de 5.03 con whip de 1.47 y castigado por los jonrones. Chicago batea 257 de visitante, Los Ángeles 229 en casa. El bullpen de Cubs ha rendido bien fuera de casa, mientras el de Angels no en casa. Chicago está 10-0 de visitante contra equipos de la Liga Americana que permiten 4.9 carreras o más, con retorno de más 10.1 unidades en las últimas 2 temporadas. Juega Chicago menos 137. Cincinnati Reds vs Arizona Diamondbacks, predicción MLB, 24 de agosto de 2025. Reds en Diamondbacks 4 de la tarde, Brady Singer abre por Cincinnati. Singer en 25 aperturas tiene efectividad de 4.18 con whip de 1.30.
El derecho poncha 22.1% con 8.8% de boletos. Rola al 37.3% con 0.96 jonrones permitidos. Zach Gallen abre por Arizona. Gallen en 26 aperturas registra efectividad de 5.28 con whip de 1.33. El derecho poncha 20.8% con 8.1% de boletos. Rola al 42.2% con 1.56 jonrones permitidos. Singer permitió una carrera limpia o menos en 4 de sus últimos 5 juegos. Gallen en sus últimos 7 tiene efectividad de 5.63. Arizona batea 243 en sus últimos 27 juegos. El bullpen de Reds está en mejor forma reciente. Están 23-20 de visitantes contra abridores derechos con más 6.3 unidades. Arizona está 19-24 en casa contra equipos con bullpen whip de 1.35 o menor, con pérdida de menos 10.5 unidades. Juega Cincinnati más 1.09. Los Ángeles Dodgers vs San Diego Padres, predicción MLB, 24 de agosto de 2025. Dodgers en Padres 4 de la tarde, ET, Yoshinobu Yamamoto abre por Los Ángeles. Yamamoto en 24 aperturas tiene efectividad de 2.90 con whip de 1.08. El derecho poncha 28% con 8.5% de boletos. Rola al 53.7% con 0.81 jonrones permitidos. Nick Pivetta abre por San Diego. Pivetta en 25 aperturas tiene efectividad de 2.81 con whip de 0.94. El veterano poncha 26.6% con 6.6% de boletos. Rola al 33.2% con 0.98 jonrones permitidos. Los Ángeles batea 245 de visitante. Yamamoto fuera de casa tiene efectividad de 2.42 con whip de 0.99. Pivetta en sus últimos 10 juegos tiene efectividad de 1.71 con whip de 0.76. Ambos bullpens están en buena forma en sus últimos 27 juegos. Muncy está lesionado para Dodgers. Los Ángeles está 23-9 al under de visitante cuando son favoritos entre menos 100 y 150. San Diego está 7-2 al under en casa contra abridores de la Liga Nacional con efectividad de 3.20 o menor. Juega Los Ángeles y San Diego under 8. Athletics vs Seattle Mariners, predicción MLB, 24 de agosto de 2025. Athletics en Mariners 4 de la tarde, ET, Jacob López abre por Athletics. López ha lanzado en 20 juegos con efectividad de 3.28 y whip de 1.17. El zurdo poncha 29.1% con 8.1% de boletos. Rola al 28.3% con 1.29 jonrones permitidos. Logan Gilbert abre por Seattle. Gilbert en 18 aperturas tiene efectividad de 3.83 con whip de 1.06. El derecho muestra una tasa élite de ponches de 33.2% con 6.1% de boletos. Rola al 41.4% con 1.37 jonrones permitidos. López en sus últimos 5 juegos permitió 2 carreras limpias en 30 entradas. Gilbert en casa tiene efectividad de 2.22. Seattle batea 220 en sus últimos 28 juegos. El bullpen de Athletics en sus últimos 27 juegos tiene efectividad de 2.79. Los Mariners están 24-8 al under en casa contra abridores zurdos en la última temporada. Los Athletics están 12-7 al under de visitantes contra equipos de la división. Juega Athletics y Mariners under 8. Boston Red Sox vs New York Yankees, predicción MLB, 24 de agosto de 2025. Red Sox en Yankees 7 de la noche, ET, Dustin May abre por Boston. May ha lanzado en 22 juegos con efectividad de 4.59 y whip de 1.36. El derecho poncha 21.8% con 9% de boletos. Rola al 43.2% con 1.28 jonrones permitidos. Carlos Rodón abre por New York Yankees. Rodón en 26 aperturas tiene efectividad de 3.24 con whip de 1.07. El zurdo poncha 27.3% con 9.7% de boletos. Rola al 41.7% con 1.12 jonrones permitidos. May en sus 3 juegos con Boston tiene efectividad de 2.87. Rodón en sus últimos 5 tiene efectividad de 3.86 con problemas de boletos. El bullpen de Boston en sus últimos 26 juegos tiene efectividad de 3.55, mientras el de Yankees en 27 juegos está en 4.84. Los Red Sox están 10-5 de visitantes contra la división con retorno de más 7.6 unidades.
New York está 5-9 en casa contra equipos con porcentaje de victorias entre 540 y 620 con pérdida de menos 7.7 unidades. Juega Boston más 1-3-0.